Shalom, shalom, amadas bendiciones del Eterno para todos. Vamos en esta tarde de Shabbat a iniciar la reflexión de la parashá número 11, Vaigash, que significa y se acercó, y tiene una gematría de 319. Si reducimos a gematría Catán, tenemos el valor de 13, que ya sabemos que significa Ahava o amor. Las citas están en el libro de Bereshit 44 del 18 al 47, 27. La Haftará está en Ezequiel 37 del 15 al 28 y la cita del nuevo pacto, Orida Hadasha, está en Mordejai 14:32 al 15:5. Y bueno, en esta parashá nosotros recordamos, pues se inicia o es consecuencia o consecutivo a la parashá de la semana anterior, Vayigash, que termina justamente cuando encuentran la copa de Joseph en el saco del trigo de Benjamín. Y entonces el embajador, el sirviente de la casa de Joseph, los hace regresar con Joseph diciendo que por qué han hecho eso. Entonces los hermanos regresan a la casa de Joseph, se presentan delante de él y Joseph les reclama diciendo que cómo es posible que le hayan hecho eso, por qué le han devuelto ese mal. Entonces los hermanos le dicen que no, líbrelos el Eterno de haberle querido causar algún mal a Joseph, que al contrario habían devuelto el dinero con el que habían comprado el alimento la vez pasada y ahora también. Y pues no, en realidad no sabían, no se explicaban cómo había sucedido esto, pero que no obstante, pues todos ellos se quedarían como sirvientes de Joseph. Joseph les dijo que no era necesario, que era suficiente con que dejaran al muchacho para que él fuera esclavo de Joseph, ya que él era el que tenía la copa y los demás podían regresar con su padre. Entonces, pues todos se opusieron. Rubén dijo que todo ese mal les había sobrevenido precisamente por el daño que le causaron a Joseph, su hermano. Ellos hablaban en hebreo pensando que Joseph no los entendía, pues usaba como traductor a su sirviente, su intérprete que tenía ahí en casa y que se dicen muchas veces, muchas versiones, dicen que era el mismo Manashe, su hijo. Entonces, Yehudá se acercó, Vaigas, por eso se llama así la parasha, se acercó a Joseph y le dijo que no era posible que eso sucediera, que dejara ir a sus hermanos y al pequeño y que él se quedaría con él para servirlo, para ser su esclavo. Y entonces le relata todo lo que ya le habían relatado antes, de cómo regresaron la vez primera con el alimento ante Jacob y que le dijeron que no podían volver a regresar a Egipto sin el muchacho, sin Benjamín, de tal manera que por eso se negaban a ir, pero ante la hambruna que había en la tierra de Canaán no les quedó más remedio de convencer a Jacob para que dejara ir con ellos a Benjamín, pero Yehuda, como ya sabemos, quedó como aval de Benjamín ante Jacob y le dijo que si no regresaba con el hermano, podía tomar a sus hijos e incluso matarlos. Joseph en estos momentos pensaba al ver a Yehuda que realmente había arrepentimiento ya en ellos. Sabemos que todo esto
Toda la actitud de Joseph fue guiada por el Ruach HaKodesh para llevar a los hermanos a ese arrepentimiento. Pero no solamente se daba cuenta ahorita Joseph de que Yehudá mostraba arrepentimiento, sino que incluso quería hacer tikkun o la reparación del daño hecho, pidiendo así que Benjamín regresara con los hermanos y él se quedaba como esclavo de Joseph. Entonces, aquí vamos a ver una situación muy especial. Tenemos a dos hombres clave en la Torá, en toda la escritura, de todo lo que nos habla de Mashiach, porque Mashiach es todo. Mashiach es la Torá viviente y Mashiach se encuentra en todos los parashot. De tal manera que vemos a Joseph como la sombra profética de Yeshua HaMashiach. Todo lo que le aconteció a Joseph, ya lo hemos comentado, es muy paralelo a la vida de Yeshua HaMashiach. Y además, Yeshua HaMashiach en su primera venida es conocido como Yeshua ben Joseph, el hijo de Joseph, ¿sí? Y vemos, por otra parte, que cara a cara se encuentra Yehudá, el otro personaje tan importante, porque de Yehudá justamente viene el linaje de nuestro Yeshua HaMashiach. Vemos esos dos hermanos, Joseph y Yehudá. ¿Qué más podemos ver aquí? Que son esos dos palos de los que habla la escritura, que en un momento dado van a unirse y a formar un solo palo, que es el pueblo de Israel, cuando las 10 tribus expandidas por las naciones regresen a Israel. Y sabemos que es el palo que está en manos de Efraín, el hijo de Joseph, para unirse al palo de Yehuda allá en Israel. Y entonces será cuando los dos hermanos se junten. Bueno, a continuación lo que hace Joseph es que ya no se puede aguantar. Ve el arrepentimiento de Yehuda, ve está dispuesto a hacer reparación del daño. Y entonces imaginemos la tensión que había en esos momentos ahí en la casa de Joseph. Ya no pudo contenerse más y entonces Joseph levantó la voz pidiendo que todos sus sirvientes salieran de ahí y los dejaran solos. Entonces, una vez que salieron los sirvientes, Joseph levantó la voz y gritó, en un grito desgarrador que dicen que se oyó hasta la corte de Faraón, en el que le dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, Ani Joseph. Y los hermanos se quedaron paralizados, no sabían cómo reaccionar, porque pues la verdad es que ellos nunca se imaginaron encontrar a su hermano ahí. Ellos sabían que lo habían vendido a los midianitas, pero nunca supieron de ahí qué había sucedido con Joseph y manejaron durante 22 años una mentira, la mentira que le contaron a su padre Jacob, y durante 22 años la siguieron repitiendo de tal manera que se la creyeron. Y esto es lo que pasa generalmente en el ser humano. Cuando miente y sostiene una mentira constantemente, termina por hacerla su verdad. ¿Sí? Una mentira que él cree que verdaderamente es verdad. Y fue lo que pasó aquí con los hermanos. Tanto sostuvieron esa mentira que todos creían que la verdad, pues ya estaba Joseph muerto, que nunca pasó por su mente el volverlo a encontrar, y mucho menos en esas condiciones. De tal manera que Joseph pudo ver su asombro y entonces les dijo nuevamente, yo soy Joseph, su hermano, al que vendieron como esclavo allá en Canaán después de haberlo arrojado al pozo. Sin embargo,
no se preocupen y no se sientan mal, porque no fueron ustedes los que hicieron esto, sino fue la mano del Eterno. Fue el Eterno el que permitió que todo esto sucediera para que pudiera yo ser prosperado aquí en Egipto y pues en esta época de hambruna, donde ya habían pasado 2 años, pero faltaban todavía 5 años, hubiese alimento suficiente para el mundo y aún para ellos, porque el Eterno lo había mandado ahí para poder guardar a ese remanente de su pueblo y salvarlo de la hambruna. Los hermanos estaban totalmente desquiciados, no sabían, no alcanzaban a comprender nada de lo que estaba sucediendo. Y entonces Joseph les pidió que se acercaran más a él, Baigás nuevamente, pero tan cerca de él. Y los estudiosos de la Torá, las interpretaciones que nos dan, dicen que para que los hermanos pudieran estar convencidos de que Joseph les estaba diciendo la verdad, les mostró su circuncisión. Sabemos que la circuncisión es una señal que los hermanos pudieron ver y constatar que realmente era Joseph que estaba diciendo la verdad y que se encontraba ahí, aunque todavía no salían de su asombro, cómo es que sucedieron todas las cosas, ¿no? Pero bueno, aquí esto nos sirve para también hacer una reflexión. Cuando Joseph va a darse a conocer a sus hermanos, justamente todos los hermanos deben de estar reunidos, sin faltar uno solo. Cuando Yeshua HaMashiach venga a revelarse al pueblo de Judá, a Israel, las 10 tribus esparcidas por el mundo deben de estar ya en Jerusalén unidas a Joseph. Solamente así se manifestará Yeshua. Pero obviamente, Judá, nuestros hermanos allá, los Yehudim, que no han querido aceptar a Yeshua HaMashiach como el Mesías, seguramente pedirán una señal. Así como Joseph les puso la señal de su circuncisión a sus hermanos para que realmente creyeran que era Joseph, pues los hermanos Judim seguramente querrán ver una señal para creer que es Mashiach. Pero es cuando entonces toda rodilla se doblará porque exclamarán, como dice la Escritura, he ahí al que traspasaron. La señal en sus manos, en su costado, en sus pies, será lo que convenza allá a la tribu de Judá y la tribu de Benjamín que están en Israel, de que realmente Él es el Mesías de Israel, el Mesías prometido, no todos los Mesías que han desfilado por Israel y que tantos han pensado que ya por fin llegó el Mesías, y ya por fin llegó el Mesías y resultó que no era verdad. Entonces ahora, cuando Yeshua venga por segunda vez, no quedará ninguna duda porque Él mostrará esas señales y entonces el pueblo creerá. Y bien, entonces ante el asombro de los hermanos, pues no les queda otra que aceptar que realmente Joseph es el hermano al que maltrataron, al que vendieron y que está ahí convenciéndolos de que no se sientan mal, porque realmente nuestro Adonai es el que hace todas las cosas, todo está bajo su estricto control y supervisión, de tal manera que entonces se acerca a Joseph y los abraza, los besa, y cuando se acerca a Benjamín lo abraza, lo besa y llora sobre sus cuellos. La escritura original no dice llora sobre su cuello, sino llora sobre sus cuellos. Y entonces los jajaminos dicen que esto se refiere, no es que Benjamín tuviera 2 cuellos, sino que justamente en el territorio de Benjamín se construyeron los Bet Hamistash que fueron destruidos.
el primero y el segundo. Y entonces, al hablar en plural de sus cuellos, se refiere justamente a esos dos Mikdashim que fueron construidos en Israel y destruidos por los invasores extranjeros y que fueron levantados ahí, en el territorio de Benjamín. Y bueno, después de esta situación, entonces, pues todo el alboroto llega a oídos de los egipcios, a Faraón, saben que los hermanos de Joseph están ahí, y entonces Joseph pide a los hermanos que vayan por su padre y le digan que regrese, que él está vivo. Antes les pregunta, ¿aún vive mi padre? Ellos le contestan que sí. Cuando se da a conocer a ellos, entonces les pide que vayan por él y que vengan a vivir con él ahí a Misrayim, porque todavía faltan 5 años de hambruna y él les proporcionará alimento. De tal manera que cuando Faro se entera de que los hermanos están ahí y se lo confirma Joseph, le dice que tome carretas de ahí de Misrayim y las envíe por su padre y por todas sus mujeres y por todos sus niños para que lleguen a vivir a Misrayim, que les dará lo mejor de la tierra ahí en Misrayim, para que habiten y estén seguros, tengan alimento y demás. De esa manera Joseph organiza todo y prepara esas carretas con regalos para su padre. Él le da a los hermanos una muda de ropa nueva y a Benjamín le da 5 mudas de ropa nueva, más 7.5 onzas de plata. Y les dice que vayan por su padre, por todas sus pertenencias, por todos, ahora sí que su ganado, sus mujeres, sus niños, y nada más les recomienda que no peleen por el camino. No sé si lo hizo en serio o en broma, pero pues conocía el temperamento de los hermanos y les hizo esa recomendación. De tal manera que entonces se dirigieron todos en busca de Jacob, y al llegar a Canaán le explicaron que, que Joseph estaba vivo. Jacob no lo podía creer, no lo creía, pero cuando vio las carretas cargadas de regalos, entonces se convenció de que le estaban diciendo la verdad. Y él en el fondo de su corazón, cuando decía que había tenido 2 hijos y que uno había desaparecido y que no lo había vuelto a ver, al decir que no lo había vuelto a ver, en el fondo de su corazón albergaba la esperanza de que al no ver su cadáver ni nada, pues quizá estuviera vivo, pero pues no lo comentaba, simplemente se abandonó a su dolor durante esos 22 años y no quiso ser consolado por nadie. De tal manera que esto también nos da una enseñanza muy grande, sí. Porque si él hubiera estado, pues ahora sí que con todas las señales que el Eterno le dio, las promesas que le dio, de que pues él era depositario de la promesa que le hizo a Abraham, de que su simiente sería más abundante que la arena del mar. Lo hizo ir con Labán, prosperar, tener a sus hijos, regresar a salvo. Toda esa serie de promesas era para que Jacob creyera firmemente en el Eterno y estuviera agradecido y gozoso. Sin embargo, al enterarse de la desaparición de Joseph, se abandonó a su dolor y el Ruach HaKodesh, pues, o se apagó en él o lo contristó, que lo abandonó de tal manera que no podía tener ese gozo. Entonces se dice que lo que el Eterno había ya predestinado, con la amargura de esos 22 años de Joseph, o con el gozo que hubiese tenido en esos 22 años, de todas maneras las cosas hubieran sucedido tal y como sucedieron, tal como el Eterno ordenó que fueran.
Así nosotros debemos de estar conscientes de que si estamos pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, nada ganamos en abandonarnos a la tristeza, a la preocupación, al desánimo. Es por eso que el Eterno nos pide que cuando pasemos por diversas pruebas siempre estemos gozosos y nos regocijemos, porque de todas maneras Él ya tiene destinado lo que va a pasar y de nada sirve nuestra tristeza, nuestro abandono, cuando si estamos gozosos y nos regocijamos y todo lo ponemos en sus manos sabiendo que Él está en control de todas las cosas y que todo es para bien, entonces esa prueba puede durar menos tiempo del que normalmente hacemos que dure, porque Él finalmente ya sabe a qué resultado nos va a llevar. Esta es la enseñanza de esos momentos. Entonces, pues convencen a Jacob que hay que ir a Misraim, bajar a Misraim, porque sabemos que cuando se habla de ir a Egipto, a Misraim, hay que descender. Cuando hay que ir a Israel, hay que ascender. ¿Por qué? Porque también es un, es un, es un reflejo o hace constar de el nivel espiritual en que se encuentran ambos lugares. Y bueno, pues entonces se dirigen ya hacia Misraim, pero al llegar a Beersheba, Jacob hace sacrificios y durante la noche el Eterno le habla. Se le aparece en sueños y le habla que no tema descender a Misraim porque él irá con él, con toda su familia, y ahí lo guardará, lo prosperará y lo hará una gran nación, que Josué incluso cerrará sus ojos y hará que lo regrese a Misraim, que él mismo hará que vuelva a Misraim después de su muerte. De esta manera, Jacob pues ya no tiene dudas y realizan el viaje hacia Misraim. Cuando llegan a Misraim, Yehudá se adelanta para avisar a Joseph que ya llega su padre. Entonces, Faraón le dice a Joseph que les dará la tierra más próspera de Misraim, que es Gosén, una tierra lo mejor de Egipto en ese tiempo, una tierra donde no hacía demasiado frío, donde no hacía mucho calor, donde no había vientos, donde la lluvia era benigna, donde había bastante humedad, agua, donde los cultivos prosperaban, los ganados también crecían. Aparte, era una tierra rica en minerales como hierro y otros minerales, selenio, hierro, cobre, que son minerales que fertilizan la matriz tanto del ganado como de las mujeres cuando consumen el alimento de la tierra, ya sea los cultivos o sea la misma carne. Esos elementos minerales se depositan en la sangre de las mujeres y hacen que sus placentas sean más fértiles y más resistentes. Es por eso que daban rápidamente a luz, cuando lo vamos a ver después, cuando las parteras le dicen a Faro que cuando llegan ya ellas habían parido, que no podían arrojar a los niños al Nilo como había ordenado Faraón, porque ellas rápidamente daban a luz. Y bueno, entonces de esa manera se instalan ahí en Gosén y Joseph lleva a 5 de sus hermanos a presentarlos ante Faraón y a su padre. Entonces, cuando llegan a su presencia, Joseph les aconseja a los hermanos que si Faraón les pregunta a qué se dedican, ellos les digan que son agricultores y ganaderos, que no digan que son pastores, porque los pastores son abominación para los egipcios, ya que consideran a los corderos como también parte de sus dioses. Y pues cuando Faro les pregunta a los hermanos cuál es su ocupación, ellos le contestan eso,
que se dedican al ganado, a criar el ganado y a la agricultura. Entonces, pues les designa el territorio de Gosén para que vivan ahí. Y cuando entra Jacob a verlo, Jacob bendice a Faraón y Faraón se dirige a Jacob haciéndole una pregunta: ¿cuántos son los días de tu peregrinar en esta tierra? Entonces Jacob le contesta que son 130 años y malos los de su peregrinar en esa tierra. Entonces, ahí el Eterno pues se lo toma a mal, porque realmente seguía Jacob pensando en la tragedia que le sucedió al perder durante 22 años a su hijo Joseph, pero no tomó en cuenta, no recordó todo el bien que recibió al salir de la casa de Labán, con sus mujeres, con sus hijos, y toda la prosperidad que tuvo, la bendición de su revelación en ese sueño de la escalera, al estar en el lugar Kadosh, donde iba a ser construido el Migdash. Todo eso lo olvidó y no lo comentó ante Faraón, sino dijo que su peregrinar había sido malo durante 130 años. De tal manera que fueron 33 palabras las que le dijo a Faraón en esta contestación. Y entonces, por cada palabra, se le restó un año de vida a Jacob, cuando él debió haber vivido 180 años, así como los que vivió su padre Yitzhak. Se le restaron 33 años de vida y sabemos, o vamos a darnos cuenta, que Jacob muere a los 147 años de edad. Vuelve a bendecir Jacob a Faraón y se van hacia Goshen. Goshen viene de la palabra Gosna, y es la única palabra que hay en toda la escritura, la única vez que se menciona esta palabra, ¿sí? Decíamos que la tierra de Gosén era una tierra verdaderamente bendecida por el Eterno, donde vivieron los hermanos y la descendencia de Jacob ahí, hasta que se llegó el tiempo de la esclavitud. Pero viene de la palabra Gosna, que significa o tiene las mismas letras que tiene el dreidel, la perinola o no recuerdo qué otra palabra recibe la perinolita que usamos para jugar en Hanukkah, y que ya sabemos que en cada una de sus caras tiene estas letras, ¿sí? La Shin, la Nun, la Ei, y ¿cuál es la otra? Goshen, Gosna, pues sí, la Gimel, la Gimel. Entonces, estas 4 letras tienen una gematría de 358, que es la misma gematría del nombre de Mashiach. De tal manera que pues aquí nos damos cuenta, la figura de Mashiach es una figura central en todas las parashot. Y por eso podemos ver que el pueblo de Israel, los hijos de Jacob que entraron a Misraim y que fueron en número de 70, según los textos masoréticos, según la Septuaginta dice que fueron 75 almas las que entraron, pero la Septuaginta toma en cuenta a 4 nietos y un bisnieto de Jacob, por eso menciona 75. Pues todas estas personas tuvieron descendencia abundante allí en Misraim, y sabemos que estuvieron disfrutando mientras Egipto fue azotado por las plagas que mandó el Eterno. Ellos estaban felices, fortaleciéndose ahí en Gosén, ¿sí? Fortaleciéndose para poder salir después a la libertad. De esta manera se queda toda la familia de Joseph establecida ahí en Gosén, y transcurre el tiempo.
en donde la hambruna cada vez se hace más y más marcada, de tal manera que todos los habitantes de Misraim van ante Joseph para pedir que les venda alimento. Y Joseph accede, les vende el alimento, y después que agotan todos sus recursos, llegan nuevamente a pedir el alimento, pero ya no tienen con qué pagar. Entonces le dicen a Joseph que puede quedarse con su ganado, con sus propiedades, y Joseph les da el alimento, les da semilla para sembrar, pidiéndoles que de todo lo que puedan cosechar, siempre tienen que dar el 20% a Faraón. Y así toda la riqueza que el pueblo egipcio le da a Joseph por el ganado, por las propiedades y todo, se van al arca de Faraón. Y antes de terminar la hambruna, llegan nuevamente a pedir alimento, pero le dicen que ya no tienen con qué pagar ese alimento. De tal manera que le dice, danos alimento y tómanos a nosotros mismos como esclavos, porque ya no tenemos con qué pagar. Y así es como la riqueza aumenta para Faraón, pero es una riqueza que el mismo Eterno también dirige en su sabiduría para que cuando llegue el momento de que el pueblo tenga que salir hacia la libertad, toda esa riqueza que se almacenó en el tiempo de Joseph es la riqueza con la que sale el pueblo de Israel de Egipto y que es empleada posteriormente para la construcción del Migdash en el desierto. De esta manera vemos cómo el plan maravilloso del Eterno, que para nuestra mente finita es tan complicada, como Él multidireccionalmente actúa para poder llevar a cabo sus planes, sus propósitos y poder dar a su pueblo lo que siempre le ha dado, esa protección, ese sinfín de bendiciones, aunque es un pueblo que ha sido grandemente afligido, perseguido. El Eterno siempre ha estado y siempre estará con él, siempre estará con nosotros, nos cuidará y nos proveerá de todo lo que necesitemos. Por eso es que en los tiempos de tribulación, y que se dice que la tribulación es para los hijos de Jacob, Él nos protegerá. Él nos protegerá porque nosotros podremos pasar por la tribulación, pero la ira de Adonai no es para nosotros. La ira de Adonai es para los rebeldes, los que no han querido aceptar a Yeshua HaMashiach. Y bueno, de esta manera podemos ver o dar fin a la parashá concerniente a esta semana, y en donde vemos ese mover de emociones tan grandes cuando los hermanos están delante de Joseph, y el trabajo que está haciendo el Eterno a través de Joseph para llevarlos al arrepentimiento y aún a la restauración del daño hecho, la capacidad tan grande que pone en Joseph para poder perdonar a los hermanos que tanto daño le hicieron, y todo aquello que también nos muestra a través de Jacob, para saber que quejándonos o no quejándonos, el Eterno siempre va a llevar a cabo los planes como a Él le plazca, de tal manera que más vale regocijarnos y tratar de poner todo en manos de Él, confiando en Él y no quejándonos, porque si nos quejamos, el tiempo de la prueba se alarga y corremos el riesgo de que nos quite, quizá no literalmente años de vida, pero sí la oportunidad de tener una vida mejor. Por eso es que no debemos de quejarnos. La queja debe de desaparecer de nosotros. Desafortunadamente, pues se dio ahí en Jacob, y después vamos a ver cómo en el transcurso del tiempo que pasó el pueblo ya libre, salido de Misraim y viendo todas las proezas que el Eterno había hecho, cómo siguieron quejándose, motivo por el cual
El Eterno los hizo permanecer en el desierto durante 40 años, hasta que esa generación murió y solamente sus hijos fueron los únicos que pudieron entrar con Yehoshua a la tierra prometida. Y bueno, hermanos, creo que es todo lo que puedo aportarles respecto a esta hermosa parasha, teniendo en cuenta lo que ya vimos en esa reflexión. Y pues continuaremos para la próxima semana en el desenlace de este libro maravilloso de Bereshit. El Eterno los bendiga a todos abundantemente. Y Padre Celestial, te damos gracias en estos momentos porque nos permites compartir y deleitarnos en tu palabra. Concédenos la guianza, el poder, el consejo de tu Ruach HaKodesh en todos y cada uno de nosotros para poder hacer vida lo que tú nos has mostrado en esta y en todas las parashot que nos has dado en tu bendita palabra, para que de esa manera nos alineemos a tu voluntad y no seamos para nada estorbo en la misma, ni estorbo para nuestros hermanos. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.